Yo fui feliz también de misionero, pero dije, no, esto no se puede seguir, yo soy un colonizador. Yo terminé escribiendo un documentico que decía, la misión entendida como evangelización es inútil, pero no inocua. Entonces yo creo que yo soy una feminista, pero no soy una feminista ortodoxa. Pues Camilo Torres era un traidor, era un hombre malo, un enemigo de la iglesia, y allá descubrí que no, que Camilo, al contrario, la teología de él no la llamaba de la liberación, sino del amor eficaz. Entonces eso para mí, eso fue claro. Eso se llenaba ese sitio, y yo recuerdo que cada que Benja hablaba, lo que él decía ya a mí me llamaba mucho la atención, me encantaba. La primera vez que te miré, se me arregló la historia, se me vino a la memoria que hace mucho no iba al mar. Esta es la historia de dos rebeldes. Benjamín, un sacerdote que desafió los dogmas de la iglesia para hacer de la palabra de Dios el verdadero lenguaje del pueblo. Su templo no fueron los altares, sino las selvas, los ríos, las montañas, las veredas, la gente, y su fe, una forma radical de compromiso. Beatriz, una mujer sin moldes, que no se acopló nunca al mandato que la sociedad patriarcal y tradicionalista le imponía. Su opción no fue nunca ser una mujer sumisa relegada al trabajo doméstico. Sus búsquedas las llevaron a abrazar con amor y con firmeza el trabajo con las comunidades. Es también una historia de una época convulsa, donde la revolución parecía estar a la vuelta de la esquina en Colombia y América Latina, pero sobre todo es una historia de amor, de un amor para rebeldes. Ambos nacieron en el seno de familias tradicionales antioqueñas, hogares numerosos, de muchos hijos, devotos, profundamente religiosos, de fe católica. Beatriz nació en el municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá, y vivió también parte de su infancia en Medellín. Desde pequeña habitó dos mundos, el campo de sus raíces y la ciudad en expansión. Es que mi familia era una familia muy prestigiosa de Caldas, Antioquia. De allá nacieron casi todos mis hermanos. Yo fui la única que nació en Medellín, realmente ellos nacieron en Caldas. Mi papá era concejal del Partido Liberal. Mis hermanas fueron allá pues reinas muy prestigiosas. Pero hubo un momento en que mi familia cayó en desgracia, como se dice, y hubo una situación económica muy fuerte que a mí me tocó vivir ese cambio, de por ejemplo vivir en casas de laureles, con carros, con todo el prestigio, todo, y de pronto, tenemos que ir a una finca San Cristóbal, donde con arrendamiento barato, y donde hubo necesidad de escoger quiénes seguían en los colegios prestigiosos que estaban y quiénes ya no se les podía pagar. Y entonces mis hermanos siguieron en colegios prestigiosos y la menor, que era yo, en una escuela pública. Entonces me tocó la infancia de la escuela pública. Entonces me tocó todo ese cambio así, y llegó un momento de mi vida, como a los 14 años, en que había una situación de mucha precariedad en la familia, y yo me fui para Bogotá, para donde una tía, y sin contarle a la familia empecé a trabajar para poder ayudar a sostener a mi familia. Entonces, como que toda mi vida, yo no tuve una vida como de propiamente de infancia, sino una vida de mucha carga por lo económico, por todas esas precariedades, y yo de pronto fui asumiendo, siendo la menor, la responsabilidad económica de la familia para trabajar. Benjamín nació en Pensilvania, en los límites montañosos entre los departamentos de Caldas y Antioquia. Su infancia transcurrió entre cafetales y neulinas, rodeado de campesinos a orillas del río Samaná. Nacer en el campo en 1939 significaba en muchas regiones de Colombia no tener acceso a una escuela, tampoco a la salud. Sin embargo, yo nací en una finca que tenía una parte en Caldas, Pensilvania, y otra parte en Antioquia, Nariño. Aprender a leer era una exigencia familiar. En un inicio los padres fueron los maestros y en algún momento una persona contratada para hacerlo.
Entonces, o sea, no había escuela, pues no había luz eléctrica, no había nada, carretera, nada. Muchas cosas se aprendían en el campo sin acudir a la escuela. Vivir desde la primera infancia en contacto con el agua, el río. O sea, estoy descubriendo, porque ahora estoy en el cuento del páramo y el bosque, porque soy de allá. Entonces, de niño, contacto con el agua, el río, los árboles frutales, los animales más domésticos, gatos, perros, el gallinero, cerdos, ganado, caballos, ordeñar, montar a caballo, jugar con ellos. O sea, fue una educación diferente a la sola educación bancaria. Nos regalaban animales que cuidábamos con verdadero amor. Recuerdo la mantequilla, una yeguita trochadora, a lo que yo sabía sacarle su paso fino en las partes planas del camino, pero me dejaba en las subidas para que no se cansara. O sea, la única posibilidad en esa época de estudiar bachillerato para una persona de mi nivel, de mi familia, era irse de hermano cristiano o de cura o de monja. No había otras posibilidades. Entonces nosotros somos ocho hombres, de los cuales 7 estuvimos en el seminario Yarumal. Aquí nos habla Alonso Cardona, pionero de la antropología en Colombia, hermano y amigo de Benjamín, pero sobre todo compañero de causas de estos dos rebeldes. En vacaciones llegaban a la casa los muchachos, así los llamábamos, llegaban los muchachos, y los muchachos eran todos estudiantes del seminario de misiones de Yarumal, que llegaban a vacaciones a la casa. Y bueno, siempre eran un poco, porque en Yarumal llegaron a estudiar 6 hermanos míos, entre ellos yo. Entonces, eso cambiaba completamente la vida, la dinámica de la casa. Se volvía muy alegre la vida. Ellos traían música, juegos, rochela, ¿sí? Eran todos jóvenes y rezaban. Y Benjamín era el jefe de esa manada. O sea, él era el que los organizaba, el que los dirigía, los mandaba. Hay algo particular en ellos, que en vacaciones rezaban. Ellos se reunían a rezar, lo que rezan los curas, que maitines, que laudes, que nocturna, unas cosas que rezan ahí del breviario. Y eso lo hacían disciplinadamente, y el que organizaba era Benjamín. Entonces Benjamín, digamos, era un líder desde chiquito. Sus búsquedas les llevarían a coincidir desde muy jóvenes en el cristianismo revolucionario. Transcurría la convulsa década de los años 60 en Colombia, el Frente Nacional y el bipartidismo, el surgimiento de las guerrillas y la influencia de la Revolución Cubana, los movimientos estudiantiles y las capillas marxistas, el cura Camilo Torres y su idea del amor eficaz. La revolución parecía servida en la mesa. Beatriz fue secretaria en la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, CELAN, que tuvo lugar en Medellín en 1968. Este evento, en apariencia religioso, abría las puertas para una doctrina social en la iglesia y una opción preferencial por los pobres. Este suceso influiría profundamente en su concepción del mundo, pues fue escriba, de primera mano, de un encuentro de rebeldes que planteaban la fe como redención del pueblo. Y a mí me tocó ser secretaria del Consejo Episcopal Latinoamericano. Ahí tuve como la oportunidad de oír personas como el padre Gustavo Gutiérrez, que fue el que impulsó la teología de la liberación. Y él decía, la pobreza no es una fatalidad, es una injusticia. Y él era uno de los expertos que trabajaba con los obispos. Y en esa época los obispos decían que para llegar a Dios había que conocer al hombre. Y ese conocer al hombre estaba atravesado como por el pensamiento de Jesús, de la opción por los pobres. Bueno, fue toda una mirada que a mí me fue llevando también a pensar que donde yo tenía que encontrar mi razón de ser no era en Dios, eran los hombres. Y que en los hombres había como una dimensión distinta que al yo conocerla podía contribuir a ese cambio que se buscaba a través de la teología de la liberación y todo eso. Y eso fue lo que me fue metiendo más a una
como a una vocación ya más misionera, porque la iglesia la llamaba misionera, pero yo no lo sentía tanto como que yo era una catequista. Al contrario, yo no llevaba, yo recogía. Y ese recoger desde esos otros seres humanos y recoger cosas tan valiosas, pues a mí se me convirtió como en un acervo, dijéramos, para la vida. Benjamín, desde el sacerdocio, se sumó al grupo de Golconda, un grupo de clérigos rebeldes que redactó un manifiesto en 1968 en Biotá, Cundinamarca, que planteaba una discusión crítica a la labor de la Iglesia Católica en América Latina. El cristianismo debía asumir un compromiso radical con los pobres, hacer de la revolución socialista su causa y vincularse a las luchas del pueblo. De este encuentro participarían personajes como Monseñor Gerardo Valencia Cano, férreo seguidor de Camilo Torres, y también un sector radicalizado de sacerdotes que se vincularía posteriormente a la lucha armada con el ELN. Un poco como que me querían mandar a estudiar, pero ¿para dónde? Entonces, una posibilidad para mí era ir a estudiar al Instituto Lingüístico de Verano. Una posibilidad para mí era irme allá, porque yo estaba muy metido en las lenguas indígenas. Pero Monseñor Valencia dijo, eso se nos vuelve comunista, se nos vuelve protestante por allá. Entonces mandó a Quito a un curso sobre teología de la liberación, sobre pastoral latinoamericana. Y claro, ahí llegó todos los intelectuales de la teología de la liberación. Y yo sufrí, eso para mí fue un cambio, como dice Piaget, de desacomodación, que yo tuve que hablar con el psicólogo allá, porque me dejaron sin piso. Yo me siento como que yo ya estaba ya pegando un foco y me hubiera quitado la mesa. Pues Camilo Torres era un traidor, era un hombre malo, enemigo de la iglesia, y allá descubrir que no, que Camilo, la teología a él no le llamaba de la liberación, sino del amor eficaz. Entonces, para mí, eso sí es el amor eficaz. Lo que me hace fundamentalmente sacerdote es hacer que mis hermanos se amen entre sí en una forma eficaz, y yo creo que la eficacia del amor no se logra sino con la revolución. Pero de todas estas deformaciones y de tantas más sobre movimientos populares, sobre lo que hagan los que están luchando en el campo, los que están luchando en la ciudad, los que están luchando en cualquier terreno, porque ya hemos dicho que todos los revolucionarios son nuestros amigos y tomaremos la vocería de todos los revolucionarios contra todos los antirrevolucionarios. Ambos, desde sus lugares, ayudaron a edificar lo que se conocería como la teología de la liberación, una mirada crítica desde la fe cristiana sobre las desigualdades sociales en América Latina. Alonso, quien para este entonces cursaba su carrera de antropología en la Universidad Nacional de Bogotá, donde compartió aulas con quienes posteriormente serían parte de la comandancia de las guerrillas del ELN, las FARC, el EPL y el M-19, narra así el clima que se vivía para esta época con el auge de las izquierdas, el marxismo y la teología de la liberación en Colombia. Es un momento muy duro, muy contradictorio, con mucha represión, con muchos problemas políticos, pero al mismo tiempo de formación de un sector de izquierda que empezó, es decir, que necesitó 50 años para llegar al poder, al gobierno. Necesitó 50 años, pero llegó. O sea, para que haya un gobierno de izquierda en Colombia, como lo hay ahora, se necesitaron 50 años de cambio en la opinión pública, que es un proceso molecular, muy pequeño, muy marginal, en el cual, digamos, se van sumando sectores de la opinión pública. ¿Sí? Allá eso empezó con pequeños sectores de izquierda, con un estudiantado muy radical, muy revolucionario, ¿cierto? De ese movimiento estudiantil revolucionario salieron, como estamos hablando, los dirigentes de las guerrillas, de las organizaciones de izquierda, pero era una pequeña élite, todo eso era una pequeña élite.
digamos que fue transformando la opinión pública muy lentamente hasta lograrlo, la transformación actual, en donde ya, digamos, la izquierda pudo ser la mayoría, o por lo menos un gobierno de izquierda pudo lograr la mayoría de la opinión pública. O sea, eso fue demasiado importante para Colombia, porque primero estaban encabezados por varios obispos, o sea, no eran solo unos curitas de barrio o de la selva, sino que eso fue un rompimiento en la Iglesia Católica, una ruptura completa de la Iglesia Católica. Estamos hablando de Helder Câmara, el obispo de Recife, en Brasil, pero estamos hablando de Gerardo Valencia Cano, ¿cierto? Obispo de Buenaventura, ¿cierto? Estamos hablando de otros jerarcas, digamos, de la Iglesia. Entonces fue una ruptura, y fue una ruptura muy profunda, que llevó a muchos sacerdotes a plantearse, digamos, la opción por los pobres. ¿Qué es Golconda? Es la opción por los pobres. Digamos, ese sector acabó con los privilegios eclesiásticos, con el tipo de vida eclesiástico, y se volvieron curas revolucionarios, curas progresistas, que hacían un trabajo igual como hacía la izquierda, ¿sí? Era invitando a la gente a levantarse contra el régimen, a cambiar de vida, a mostrar que tenía derechos, y porque trabajaban con un concepto muy particular, que era el de la dignidad humana. O sea, lo que nos equipara es que todos tenemos dignidad humana. Esto es lo que nos equipara. El amor que nacería entre ambos sería abrazado por el cobijo de la selva. Sus búsquedas y sus destinos les llevaría a encontrarse en el Vaupés, Amazonía colombiana, rodeados del mundo indígena. Benjamín llegó a esta región entre finales de los años 60 e inicios de los años 70. Lo llevó su compromiso cristiano, sí, pero también una sensibilidad profunda por la naturaleza, por las culturas ancestrales, por una espiritualidad encarnada en la tierra y en la vida cotidiana de los pueblos indígenas. Mientras tanto, Beatriz caminaba por Medellín, una ciudad agitada, partida entre el progreso y la desigualdad. Un día cualquiera, mientras cruzaba una calle, sintió un llamado. No fue una revelación ni una orden, fue un murmullo desde adentro, un impulso firme para vincularse con un grupo de misioneras que trabajaban con indígenas en el Vaupés, y así, casi como quien sigue un hilo invisible, emprendió el viaje hacia el corazón verde del país. Allí, entre las lenguas que no conocían, culturas diferentes a las suyas y una naturaleza tan inmensa como impredecible, Beatriz y Benjamín se encontraron. Yo no me fui porque fuera muy católica. Yo realmente nunca me he sentido muy católica ni muy religiosa, nada. Pero me fui para misión porque en una semana de misiones, en una vitrina que pusieron una foto de un indígena que decía: ayúdame a salir de las tinieblas del paganismo. Yo no sabía que era paganismo, pero la cara de ese indígena, como con esa cara de clamor, a mí me conmovió. Entonces pedí el teléfono y me fui a buscar quiénes estaban detrás de ese llamado. Y era un grupo de misiones que llamaba USEMI, y a partir de ahí yo me vinculé a USEMI. Y yo siento que me fui metiendo a trabajar con indígenas y a entender como las diferentes formas de expresión de la vida que tenía cada grupo indígena, porque además, aunque eran indígenas todos eran muy distintos. Entonces tuve como la oportunidad de ir encontrando en el trabajo con los indígenas como el contraste entre mis valores, mi manera de ver el mundo, mi propia cultura y lo que ellos eran. Y entonces como que eso me abrió un espacio para ubicarme de otra manera en el mundo. Yo fui feliz en el seminario, sí, fui feliz, porque era esa combinación de la clase tradicional, pero también espacio para la música, para la declamación, para el teatro. Entonces, como que me destacaba pues también en todas esas cosas. Creamos un grupo de scouts. Entonces era como
un proceso de formación y un proceso de instrucción. Yo en eso sí, o sea, yo fui feliz en el seminario y de misión, o sea, yo fui feliz también de misionero, pero dije, no, esto no se puede seguir, yo soy un colonizador. O sea, ese para mí fue otro punto crítico. O sea, yo voy con el sueño de ser un misionero, un evangelizador, y llego allá y veo que no, que la iglesia... Yo fui secretario de Educación del BOPES, porque la educación estaba en manos de la iglesia, no del gobierno, en esa época. Y yo llego, y veo a la gente acomodada. O sea, la gente tiene que ir allá donde, a la casa cural o a la misión. Y yo para eso me estudié. Entonces empecé a formar grupos de muchachos que pudieran, uno que remaran y otro que fueran traductores. Y entonces salía los fines de semana por allá a dar catecismo. Que aprendió las lenguas indígenas, varias Y lenguas. entonces eso me llevó a estudiar lengua indígena. Y una cosa muy simpática, como es la época del Vaticano II, entonces un impacto muy grande es que en el Vaticano II se decidiera hacer las ceremonias en lengua nativa. Pues te imaginas, allá en el internado del BOPES se tenía que levantar los niños 5:30, o sea, hacer lo mismo que en el seminario de Yarumal. O sea, tenían que madrugar a ir a la iglesia y hacer meditación. Entonces era media hora en donde un cura hablando y los niños ahí sin entender español siquiera. Y después una misa en latín. Bueno, y entonces llegó el Vaticano II y la posibilidad, y entonces yo traduje la misa y yo cantaba la misa en cubeo, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero entonces el obispo decía, no se puede, porque sí se puede hacer la ceremonia en lengua nativa, pero eso tiene que ser aprobado en Roma. Y como en Roma nadie sabe cubeo, entonces no puede decir la misa en cubeo. Y yo dije, bueno, yo soy muy obediente en otras cosas, en esto no, yo sí. Yo me vinculé al grupo de misioneras y ellas tenían trabajo en Baupés. Entonces yo me fui a trabajar a Baupés y como allá estaba Monseñor Belarmino Correa, era como el obispo era el obispo, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces allá habían encuentros de todos los que trabajaban con la iglesia, por ahí cada mes o cada 2 meses se dan encuentros con todos. Y allá nos fuimos conociendo en medio de... Y nos mandaron a estudiar con el Museo Antropológico. Sí. Antropológico. A estudiar antropología. A estudiar antropología. O sea, todos los misioneros íbamos A hacer cursos a de comienzos de antropología. año a hacer un curso de antropología. Y allá nos conocimos. Entonces allá, eso era un grupo de misioneros y misioneras, de curas y monjas y nosotros. Eso se llenaba ese sitio. Y yo recuerdo que cada que Benja hablaba, lo que él decía ya, a mí me llamaba mucho la atención, me encantaba. Y un día, saliendo, estábamos en la puerta, a mí no se me olvida, le digo yo, vea, ¿sabe que a mí me encanta cada que usted habla? Todo lo que usted dice en mí me llega. Y me dice, qué raro, y a mí me pasa lo mismo con usted. Entonces me dijo, yo te veo ahí como en tus intervenciones y me llama mucho la atención. Así fue como el primer encuentro. Pero después, al tiempo, hubo un encuentro en Iquitos, Perú, que era un sitio de indígenas y un encuentro de todos los grupos de misiones. Entonces a Benjas por su lado le invitaron a que fuera allá y a mí por mi lado me invitaron desde el grupo mío a que fuera allá a ese encuentro de misiones. En ese grupo de misiones como que se fortaleció más, ahí sí nos sentimos muy atraídos personalmente y ya entonces ya nos buscábamos los sitios para estar solos, encontrarnos, estar solos, conversar y ya empezaron las misioneras a sospechar que allá había una cosa muy rara, que eso que estaba pasando allá no era. Entonces me dijeron, usted, si quiere seguir en UCEMI, se tiene que separar del padre Benjamín, porque ya con ustedes ahí están hablando cosas de ustedes,
usted verá, si se va para Panamá, nosotros la mandamos para Panamá para que trabaje allá, o se retira de UCEMI. Entonces yo llamé a Benjas y le conté, me dice, ¿oíste? Y eso era en Bogotá, la sede era en Bogotá. Y me dice, si nosotros nos sentimos también trabajando juntos, si tenemos tantas cosas en común, ¿por qué no buscamos juntarnos y hacemos un equipo de trabajo y nos casamos? Y empezamos a trabajar juntos. Y yo le dije, encantada. El amor un relicario, perfumado de saumerio, y te invite a rezar por las almas benditas. Mucha muralla, poquita playa, eso es lo que hay, ay, 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 ay. Mucha muralla, poquita playa, eso es lo que hay, ay, 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 ay. Mucha muralla. Se conocieron y quedaron flechados, no por un amor banal, fugaz o superficial, sino por un amor más trascendente que nacía de la admiración mutua, de las convicciones y causas compartidas, de una sensibilidad profunda por el dolor del pueblo. Se casaron en Panamá, sin permisos oficiales, lejos de los altares tradicionales y los registros eclesiásticos. Unirse maritalmente para un sacerdote que había dejado la sotana y para una mujer libre como Beatriz era en sí mismo un acto rebelde. Aupados por sus compañeros religiosos y de camino, sellaron su compromiso para siempre. Pero entonces me dijo, pero yo tengo un compromiso allí en el retorno, yo tengo que terminarlo y yo también tengo allá compromiso en Panamá. Dejemos esto para dentro de un año, pero cada uno siga con su compromiso. Nos empezamos a escribir, seguimos conversando, escribiéndonos. Y un día, estando yo en Panamá, me piden que yo asesore un grupo de universitarios en investigación en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Faltaban 3 días para yo irme con todo ese grupo, cuando veo que Benja llega de sorpresa. Entonces llegó y yo ahí dije, por favor, ¿qué hago? Entonces le dije, Benja, vea, tenemos este compromiso, ¿querés acompañarnos? Y dijo, sí. Entonces de pronto faltaban 2 días para irnos y me dice, Benja, ¿y cómo nos vamos? ¿Cómo qué? ¿Como amigos? ¿Como novios? ¿Como qué? ¿Como casados? Entonces dijimos, ¿y por qué no nos casamos? Digámosle al grupo de curas que están allá que si nos casamos, que si nos casan. Entonces hubo una misa concelebrada antes de irnos a hacer el trabajo. Ese fue el matrimonio con los curas que están ahí, pero Benja no tenía dispensa, porque él había mandado pedir dispensa cuando me dijo que nos casáramos, pero el director había encabezado la petición de dispensa, no la quiso mandar a Roma y Benja se dio cuenta. Y cuando se dio cuenta que habían hecho eso, dijo, pues si ellos hicieron esto, yo no tengo por qué seguir como llevando las cosas. Y entonces nos quedamos y hubo una misa concelebrada en que él concelebró la misa del matrimonio. Entonces yo le planteaba a Monseñor, le decía, a ver, ¿por qué un cura no se puede casar? Entonces la única, disque propter regnum Dei, quiere decir que por el reino de Dios, o sea, un poco la disculpa pendeja de que el cura está diciendo misa y llega un chiquito a pedirle plata. O sea, bobadas de esas. No, ¿por qué realmente es que los curas no se pueden casar? Es decir, que porque la esposa es un estorbo para el trabajo por Dios. Y si la esposa es una compañera de trabajo, yo recuerdo que lo hablé con él y entonces un poco esa fue como la razón final. O sea, yo trabajo mucho mejor acompañado que aquí. No puedo hablar, o sea, no estoy en la iglesia. No, yo ya no era católico. Yo soy cristiano, pero no católico. O sea, para mí esa iglesia conquistadora, después imperial, para mí fue horrible ir al Vaticano. Así como así que esto es cristiano. Que me besaste, en tus ojos se veía una playa, un palenque, una ola, una muralla. Yo me dije Cartagena, la verdad que eras tan negro.
Después de toda su aventura amorosa por las comunidades indígenas de la Amazonía colombiana, así como por Panamá y Costa Rica, regresaron a Medellín y edificaron un hogar. Ya no serían solo ellos dos, pues Claudia, su única hija, había sido concebida en Panamá y nació en Medellín a su regreso. Iniciaron un hogar desde cero en la ciudad, pero no solo eso, emprendían también la lucha por una nueva causa, la infancia. Este par de luchadores fue precursor de los hogares comunitarios para las infancias más vulnerables en barrios y veredas. A su regreso, Beatriz se vinculó como secretaria a la organización Futuro para la Niñez y Benjamín al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No tardaron en iniciar un nuevo proyecto juntos. Fundaron, junto con otros amigos y compañeros, la Asociación de Centros de Atención al Preescolar de Antioquia, ACAIPA. Yo conseguí trabajo primero que Benjas, de secretaria por allá en Imusa, y yo estaba embarazada. Y Benja consiguió trabajo en Bienestar Familiar. Entonces pudimos empezar a pensar dónde nos vamos a vivir. Y nos fuimos a vivir a Envigado y a La Paz, al barrio La Paz. Y el traslado lo hicimos en un campero que había lo que teníamos, que eran 2 esteras porque no había cama, una mesita y un fogoncito y 3 ollas. Y llegamos a esa casa sin nada. Entonces esa casa no tenía las ventanas, no tenía cortinas, no tenía nada. Entonces la gente tocaba, esta casa está desocupada. Y nosotros estábamos viendo ahí. Ahí fue como empezamos nuestra vida, dijéramos, en Medellín, para buscar trabajo, para independizarnos. Eso fue una época muy dura también. Muchos de los curas de Volconda tuvimos que salir, porque en la iglesia nos cerraron las posibilidades. Cuando yo volví, no podía conseguir trabajo en Medellín, porque López Trujillo, que ya era obispo aquí, le prohibía a los empresarios darle puesto a un cura renegado. Entonces eso fue... Y muy simpático, porque entonces en Bienestar Familiar había un cura, y éramos amigos, y me dijo, yo le doy empleo, pero usted no puede decir que es cura. Entonces yo tenía que entrar a una vida nueva negando mi pasado. Yo tenía 7 meses de embarazo y llegamos a la casa de un hermano que nos recibió. Yo me acuerdo que cuando llegaba, como nosotros trabajábamos gratis, a nosotros no nos pagaban, entonces pues llegamos con unas maletas llenas de ropa y como siempre que le hacían en el aeropuerto, abrían las maletas para la gente que llegaba de Panamá buscándole pues quién sabe qué traía de Panamá, y abren esas maletas de ropa vieja, no, siga con todo, ahí no había nada. Entonces nos fuimos para la casa de un hermano y estuvimos ahí, pero la idea era en el primer sueldo que tuviéramos irnos a vivir aparte, porque yo siempre... A mí nunca me ha gustado depender de nada, ni de nadie. Entonces no nos enteramos mucho de ese proceso particular de petición de dispensa, que es pues el proceso que tiene que tomar un sacerdote para salirse del sacerdocio. Nosotros no nos dimos cuenta de eso. Cuando apareció casado. Sí, apareció casado. Y llegaron aquí a Antioquia, volvieron de Panamá e inmediatamente se metieron al trabajo social. Aquí nos narra Nubia Garcés, una mujer profundamente conocedora de la educación infantil comunitaria y promotora de esta causa en el país, cómo fue el trasegar en ACAIPA junto a sus amigos y compañeros Beatriz y Benjamín. Nubia fue cofundadora de ACAIPA y también de la Corporación Con Ciudadanía. Su trabajo logró incidir en la creación de una política pública nacional para el cuidado de la infancia, política que posteriormente quedó consignada a la Constitución de 1991. Un joven de la vereda dijo, un papá joven dijo, porque eso eran como unas tertulias con la mesa, pero eso se convertía en una tertulia. Yo he escuchado que los niños menores, los niños pequeños de 6 años aprenden varios idiomas. Ahí estaba Álvaro y dijo, sí, eso es verdad. Mis hijos hablan inglés y hablan español y hablamos los 2 idiomas en la casa, y mis hijos lo aprendieron desde pequeños. Entonces empezó el joven a decir, muy impulsaditos pues por la teoría de la liberación y todo eso, empezó a decir, ¿y por qué los niños nuestros no pueden llegar a la escuela sino hasta los 8 años? Entonces ellos dijeron, ¿y nosotros por qué no podemos hacer eso?
Entonces empezaron a discutir cómo lo harían. Entonces ahí empezó, no, la señora donde se reunían era una casa maravillosa, divina, de piso en barro, todo hermoso. Entonces dijo, yo presto mi casa, esos corredores, ese patio. Y entonces una niña, una hija de ella dijo, yo que ya no podía ir a estudiar porque ya había terminado quinto primaria y no había forma de... No, yo juego con los niños. Y así, y entonces los papás dijeron, nosotros les mandamos la meriendita. Y el otro decía, entonces vean, con las bolsas del cuido ellos pueden jugar. Y entonces Álvaro empezó a contar qué hacían en el jardín pinchado, no pinchado porque era para ese barrio, en ese momento tenía muy poco desarrollo y eran los niños de barrio popular. Vea, ellos caminan, ellos juegan, ellos cuidan a los animales, ellos siembran maticas, todo eso. Entonces, eso lo podemos hacer nosotros. Ahí empezó. Pero Acaipa era esto. Benja trabajaba con bienestar familiar. Él trabajaba en bienestar familiar. Yo trabajaba con los jardines infantiles campesinos. Todavía no era Acaipa, sino que era todo ese trabajo de voluntariado que había surgido de Futuro para la Niñez, donde estábamos Nubia Garcés, Regina Posada y yo. Y empezamos a trabajar capacitando niñas del campo para que trabajaran con los niños. Y entonces hubo un tiempo que se llamó Jardines Infantiles Campesinos. Cuando llegó Bienestar Familiar, en 1975, Carlos, que se funda Bienestar Familiar, tenían plata, la que quieran, no sabían qué hacer con ella. Empezaron a buscar experiencias de trabajo con niños. Y Benja estaba en Bienestar Familiar. Ese era mi trabajo. Ese era el trabajo de él. Y yo teníamos esto. Entonces conocieron este trabajo y les llamó mucho la atención. Teníamos ya 75 jardines infantiles de trabajo puro voluntario de todo el mundo. Entonces cuando vieron esa experiencia, Bienestar Familiar dijo, esta experiencia es muy valiosa, y empezó a buscar la manera de que nos constituyéramos en una organización que pudiera ser apoyada por Bienestar Familiar con recursos. Entonces se buscó Acaipa, es Asociación de Centros de Atención Integral al Preescolar de Antioquia. Entonces ya toma ese nombre de Acaipa, antes era Jardines Infantiles Campesinos, ahora es Acaipa con personería jurídica, y la asociación es de padres de familia. Entonces lo que hacemos es una asociación de padres de familia que lo que busca es tener jardines infantiles, pero ya con apoyo de Bienestar Familiar, que ayudó a pagar jardineras, alimentación para los niños, materiales, uniformes. Y bueno, eso entonces le dio como mucho estatus al movimiento. Entonces Bienestar Familiar conoció ese proyecto y le propuso a Álvaro que Bienestar le entregaba recursos para que Futuro manejara esos recursos y se siguiera haciendo ese trabajo. Y Álvaro le dijo, no, mire, ese trabajo lo hacen los padres de familia, lo hace la comunidad. Futuro no le va a manejar la plata a la gente, ellos son capaces de manejarla. Entonces, Bienestar, muy presionado, le hizo otra propuesta. Bueno, hagamos una asociación donde esté Bienestar Familiar, Futuro para la Niñez, representantes de los padres de la comunidad, representantes de las maestras jardineras, ¿sí? Y otra cosa que repetíamos, y el equipo pedagógico Beatriz y yo, ¿sí? Entonces éramos ya 5, y ahí se creó la Asociación de Centros de Atención Integral a la Comunidad, ¿sí? Acaipa. Y el proceso era que en una vereda una niña terminó quinto y no tiene nada que hacer. Y entonces dice, pues si me traen los niños aquí, yo juego con ellos un día a la semana. Entonces empezó así. Pero eso no podía seguir así. Tenía que ir ya a un proceso. O sea, uno no podía ser responsable de reunirle niños y entregarles a las muchachitas sin preparación. Entonces
Entonces nos tocó poner a estudiar y a educar a las niñas. Entonces ya no había mínima intervención, había máxima intervención. Entonces dijimos, sí, o sea, si yo pongo jardín infantil, ¿cómo así que no, qué mínima intervención? Entonces, ese rompimiento con los principios de Futuro para la Niñez, entonces Futuro dijo, no se puede. Nos sacaron al equipo de acá. Y entonces ahí estaba yo con lo de bienestar familiar, pues ves que hay una posibilidad. Entonces se consiguió que bienestar, dijéramos, financiara la mitad del trabajo, que era el trabajo con los niños. Pero entonces quedaba el tema, nosotros sabíamos que había que trabajar con la comunidad. Entonces, ¿cómo, con qué plata se trabaja con la comunidad? Entonces ahí se acudió a las finanzas internacionales. Y eso hizo que se generara un movimiento por la infancia, donde ya entonces Los niños. no era solo la atención a los niños, sino que fueron surgiendo grupos de jóvenes, grupos de mujeres, grupos ¿de qué más? Eran como 3 tipos de... Bueno, el grupo campesino, Bueno, la comunidad. distintos grupos fueron surgiendo y alrededor de ellos entonces se tuvo trabajos especiales con mujeres, con los jóvenes. Beatriz y yo siempre trabajamos mucho como en lo pedagógico. Después Beatriz se graduó de psicología, ayudó mucho como a la parte de trabajo con los padres. Mucha psicología. Bueno, y Benjamín era el estratega de hacia dónde vamos y que esto no se puede quedar solamente en un movimiento comunitario, ¿sí? Entonces él impulsó mucho eso, que ya fuimos movimiento comunitario, ya fuimos un movimiento más social y ya tenemos que enfocarnos en que esto tenga que ser un movimiento territorial en favor de los niños y que nos lleve pues como a incidir en lo público. Nosotros empezamos a hablar en todos los eventos que muy influidos por Benjamín. Ahí empezó como mucho la influencia de Benjamín, porque él conocía bienestar también y traía toda su formación, ¿cierto? Es que tenía que haber una política pública a nivel nacional en favor de los niños, ¿sí? Que eso tenía que convertir en una política pública. Ese era el enfoque nuestro para ir a todas donde nos invitaban y presentaban pues nuestra experiencia. Se vivían tiempos aciagos en Colombia y América Latina. Tras el fervor revolucionario de la época, llegaron la represión, la guerra sucia, el asesinato y la persecución. La región entera asistía a una verdadera ebullición. Convergían por doquier la esperanza y la desesperanza, los movimientos insurgentes y la represión estatal, en una contradicción tan evidente como brutal. Si en Cuba, El Salvador y Nicaragua la revolución había triunfado, en Argentina, Chile y Uruguay se habían impuesto con violencia las dictaduras militares. Colombia se debatía entre ambos escenarios, sin revolución ni dictadura plena, pero marcada por una violencia persistente y una democracia profundamente restringida. Beatriz y Benjamín vivieron el clima político de la época en carne propia. Si a mediados de 1975 habían logrado viajar a Cuba para conocer de primera mano la experiencia revolucionaria, a su regreso a Colombia enfrentarían las consecuencias: allanamientos, detenciones arbitrarias y persecución, especialmente bajo el Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala. Ya no era un cura rebelde, ya era un militante de izquierda. Nosotros militábamos en un sector que, digamos, tenía un nombre que se llamaba la Unión Revolucionaria Socialista. Éramos socialistas, lo que la gente de la izquierda llamaba trotskistas. O sea, que no éramos. ¿Qué no éramos? No éramos maoístas, ¿cierto? No éramos alineados completamente con la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana, digamos, se metió con el Partido Comunista. No éramos comunistas, ¿sí? Éramos muy leninistas, pero no del Partido Comunista. Entonces nosotros
nosotros, digamos, nos desalineamos de eso, nos desalineamos incluso de la lucha armada. O sea, nosotros no estuvimos nunca estuvimos con la lucha armada, no, absolutamente teníamos una posición crítica frente a la lucha armada. Claro, y Benjamín y Beatriz trabajábamos esas cosas, pero ellos hacían actividad política con la URS, la Unión Revolucionaria Socialista. A Benjamín lo detuvieron. La ruptura de mi matrimonio fue porque el primer matrimonio es porque yo me metí allá, yo apoyaba a Benjamín, me tocó ir a sacar los libros de la casa de Benjamín. A nosotros nos metieron a la cárcel una vez en Bello. Estábamos pegando un cartel que decía libertad para los presos políticos. Por Fabricato, cerquita de Fabricato. Pero contar la experiencia fue diferente, contar la tuya. Estábamos los dos haciendo eso, nos metieron ahí a las 4 de la mañana y nos fuimos para a pegar carteles y nos meten ahí a la cárcel. Estábamos ahí y entonces me empezó a preguntar el policía, ¿y usted qué hace aquí? Y yo, no, pues, yo acompañando a mi marido, es que uno que hace, mi marido me invitó y como no venía yo lo vine a acompañar. Hice una cara de boba, hice una cara de ingenua, hasta que me dijo, no, bien, pues váyase. Vea, ¿vos cuánto estuviste preso cuando yo salí de allá? Sí, acá una semana, un poquito menos de una semana. Carlos Gaviria, abogado de la universidad, fue el que vieron a que no. A nosotros estábamos en la época de Turbay, nos allanaron la casa. La niña estaba chiquita, nos allanaron las casas, la hija tenía por ahí que 5 años y a un apartamento todo chiquito llegan esos militares con unas que, ¿cómo se llama eso? Un fusil pero grandotote y la pobre muchachita aquí y esos así. No, y además hacen la requisa. Ay, es horrible, porque son amenazantes. Y el tipo que hace la requisa dice, ahí no hay nada. Y entonces el tipo sale y mira pues como al comandante, ¿y qué hacemos? ¿Lo llevamos? Y sí, llevémoslo. Esta historia de amor, de un amor rebelde, no deja de remitirme a un bello poema de Mario Benedetti que habla más que del amor, del compañerismo. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. El trabajo con hombres es muy complicado porque están a la defensiva. Pero un poco para mí el tema es personal y la idea que tratamos de incidir en el grupo de democracia de género es la frase de Leonardo: hay que recuperar lo femenino negado, porque si no recuperamos lo femenino negado vamos a acabar con el planeta. Pero yo sí creo que nosotros, por lo menos para mí, ha sido muy importante yo sentir que los dos trabajamos juntos hace mucho tiempo y en los mismos territorios y con la misma gente, pero no hay una relación de competencia, no estamos compitiendo. Yo nunca he sentido en Benjamín como que yo sienta que él me está tocando los talones, me está haciendo contrapeso. Al contrario, yo siempre siento que Benja me ha abierto espacios en la vida y siento que él no se siente por eso menos. O sea, no hay una relación donde él sienta que está menos que yo. Y yo creo que para mí eso ha sido lo más atractivo, porque yo no siento como muchas mujeres con los hombres, como que las mujeres se tienen que estar defendiendo del marido y se tienen que estar defendiendo del compañero. Yo nunca he tenido que sentir que me defienda, al contrario, no he tenido nunca, y llevamos 50 y pico de años, que yo sienta que Benja me vigila, ni que Benja está controlando por nada de lo que yo hago, y yo soy una persona completamente libre. Es decir, cuando a mí me dicen las mujeres, es que con nuestros maridos uno pierde la libertad. Yo no le he perdido, al contrario le he ganado.
Yo no he sentido nunca que tenga restricción en absolutamente nada, ni que tenga que pedir permiso, ni que le tenga que dar cuenta de nada. El hombre es un hombre seguro de él, yo creo. Y eso hace que yo pueda estar segura de mí. Y entonces tenemos una relación muy tranquila en el sentido de que no estamos compitiendo el uno con el otro. Esta es una realización de la Corporación con Ciudadanía con el apoyo financiero de Pan para el Mundo. Agradecemos a Adriana Liscano y Epson Belandia por acompañar este viaje por la memoria con su música. Canción La Muralla. En la dirección, guión y narración, Johan Higuita. En la edición y montaje, Julián Ramírez. En la postproducción, José Castiblanco. En el diseño gráfico y estrategia digital, Michael Ferguson. Agradecemos por su participación a Benjamín Cardona, Beatriz Montoya, Alonso Cardona, Nubia Garcés y Alba Gómez.